Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado, tenemos hoy conversación, la iniciamos ya porque ya nos acompaña con Yone Caraballo, como ya conocen, diputado por Lanzarote y La Graciosa y presidente titular de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Muy buenas tardes, Yone. Buenas tardes, Paola. Y muy bienvenido, una nueva ocasión. Muchas gracias. Muy bienvenido para hablar de muchísimos asuntos, porque son muchísimos los asuntos que sigues poniendo sobre la mesa, Yone, en estas últimas semanas, pero básicamente por actualidad, porque era algo que comentábamos y que debatíamos en tiempo de tertulia en la jornada de ayer, el titular de las últimas horas y que hemos visto hoy en la actualidad, ese acuerdo en principio de esa distribución de los menores migrantes no acompañados, o esa reforma, que es lo mismo, de esa ley de extranjería, el artículo 35 ley de extranjería. ¿Qué valoración hace Nueva Canarias, Yone, y Yone Caraballo en este caso? Pues bueno, ayer cuando recibimos la noticia, es verdad que nos avisó Luis Campo que había tenido una llamada de Clavijo y le había comunicado que ya estaba en marcha lo del Real Decreto. La verdad que para nosotros fue una alegría, porque al final, sobre todo pensando en los niños, las niñas, los menores, que necesitan pues una mayor calidad asistencial. No es lo mismo un centro que esté destinado para 20 chicos, que tenga 50 o triplique la capacidad. Eso nunca va a ser bueno para la atención de estos chicos y sobre todo para la integración después de estos menores, que van a tener un desarrollo cognitivo y un desarrollo personal que no se va a poder dar en las mismas condiciones con esos ratios, ¿no? Entonces, sobre todo, felicidad y que se ha visto que desde el Gobierno de España siempre ha habido intención para arreglar esto. A mí lo que me sorprende es que aquellos que criticaban a los independentistas de Puigdemont, que pues al final fueron ellos los que nos han echado una mano para fijarse en Canarias. Además, también teniendo en cuenta que Cataluña y Euskadi son las comunidades autónomas donde ya tienen el cupo también de menores no acompañados. O sea, ellos tienen ya, son las comunidades autónomas junto con Canarias, está claro, que Canarias está sobrepasada, que tienen ya el cupo cubierto de menores no acompañados. El problema lo tenemos ahora. Está bien que se apruebe el Real Decreto, está bien que se modifique el artículo 35, pero vamos a ver ahora qué hacen las comunidades donde gobierna el Partido Popular, porque no ha hecho nada. O sea, esto no tenemos que darle gracias ahora al Partido Popular, esto es gracias al presidente de Canarias, que se ha movido para arreglar esta situación, a un gran pacto que hubo sobre este asunto de todos los grupos parlamentarios del arco parlamentario de Canarias, excepto vos, está claro, pero incluso el PP de Canarias, pero fuera de Canarias el Partido Popular siempre ha puesto trabas a este acuerdo. Se ha conseguido, hay que felicitarlo, hay que felicitar al presidente del Gobierno de Canarias, hay que felicitar a Víctor Torres, que también ha sido una pieza fundamental en esta negociación, y hay que felicitar a todas las fuerzas que han hecho conciencia y sobre todo coherencia, que esto no es nada de colores políticos, sino que es sobre todo de derechos humanos y derechos del menor. Así que ahora vamos a ver cómo se desarrolla esto. Hubo unas declaraciones de este hombre, que no sé que sigue ahí como presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, que la verdad es que no lo entiendo, en el que él dice que él no iba a recibir ningún tipo de menores migrantes en su comunidad autónoma. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si cumplen con este Real Decreto, que tienen que cumplirlo, comunidades como Madrid, comunidades como Andalucía, comunidades como Castilla y León, comunidades como Murcia, como Comunidad Valenciana, casi todas las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Vamos a ver cómo va evolucionando este Real Decreto. Claro, es que justamente eso iba a preguntarte, Yone, porque no sé si crees que esto puede llegar a quebrar o a debilitar el grupo de gobierno en Canarias también, porque es verdad que hasta ahora, bueno, no sé qué opina Nueva Canarias, pero el Partido Socialista ha dicho bien claro que ya hubiesen roto desde hace bastante tiempo el grupo de gobierno en Canarias, en este caso por la postura del Partido Popular, porque aunque es verdad que en este caso el Partido Popular de Canarias siempre parece que ha respaldado o ha apoyado, a nivel nacional no hemos visto esa postura, ¿no? ¿Crees efectivamente que por lo que están diciendo ya algunas comunidades puede debilitar o mi opinión quebrar el gobierno de personal, Canarias? mi opinión personal como diputado y lo que yo huelo allí en el Parlamento, que es importante, claro, lo que se huele en los pasillos, dentro del arco parlamentario, este gobierno no se va a romper por esto. No se va a romper porque si no se ha roto ya, Paola, en los momentos críticos, sobre todo cuando se iba a iniciar el trámite de modificación del artículo 35, que votaron en contra del Partido Popular, que es verdad que ahí me consta que lo pasaron mal, el Partido Popular en Canarias, pero chicos, si tú estás en unas siglas y luego en Madrid defienden otra cosa, pues tienes que sufrirlo y tienes que tragar nudos, pero también hay que hacer autocrítica con Coalición Canaria. Si tu principal socio de gobierno en Canarias es el que te está poniendo trabas desde Madrid para que tú no soluciones uno de los principales problemas que tiene ahora mismo Canarias, pues
Entonces tienes que hacértelo mirar también. ¿Qué pasa? Que al final esto es cuestión de poderes políticos, cuestión de mantener gobierno, y va a estar siempre, coalición siempre va a aguantar al PP porque va a ser siempre pues su soporte, su puntal para mantener este gobierno. Y ahora el Partido Socialista, que en verdad, si vamos al gobierno de España, ¿no?, ha sido el principal también actor político a la hora de intentar solucionar esto, donde lo ha liderado también Ángel Víctor Torres. Yo creo que, hombre, que luego el presidente Clavijo, en todas las intervenciones que ha hecho en el Parlamento durante todos estos meses, al principal actor político que ha intentado resolver esto, sea el que se lleve todos los palos, cuando luego a su socio de gobierno no es capaz de darle ni un palo, y que hemos visto que tanto viaje de Feijóo para Canarias, tanto firma de acuerdo, al final lo que ha solucionado esto ha sido una mediación pues con Jun y con todas las fuerzas que ellos llaman el PP independentistas y que no son democráticas. Pues yo creo que al final nos hemos beneficiado todos, y ese gobierno, te digo, yo creo que va a aguantar toda la legislatura. Bueno, pues... desgraciadamente. Desgraciadamente, en este para caso, nosotros. Para ustedes, ¿no? Bueno, pero aún así agradezco la honestidad, ¿no? Pues yo me quedo con lo de los pasillos, porque creo que es muy importante no solo lo que se habla públicamente, sino lo que se percibe y lo que se va, ¿no?, entre pasillos, como se suele decir. Bueno, en cualquier caso, lo importante se celebra, y yo creo que eso sí que coincidimos todos y lo decíamos ayer, independientemente del debate, se celebra que se haya llegado a ese acuerdo por el bien, evidentemente, de la integración de esos menores migrantes no acompañados. Veremos la postura que adopta finalmente cada una de las comunidades, pero es de obligado cumplimiento, en principio. Vamos con otro asunto, Yoné, en el que insistes muchísimo, en el que sigues insistiendo, y que además de públicamente, digamos, en el Parlamento ponerlo sobre la mesa, no paras de enviar correos, mensajes y obtener respuestas que no sé si convencen o no. Voy a hablar del tema de sanidad y más concretamente del tema salud mental, que sabemos que desafortunadamente pues sigue empeorando en Canarias y en Lanzarote, así lo dicen los datos. Reclamas, Yoné, digamos que, imagino, ahora nos lo explicas mejor tú mismo, pero imagino que hay muchas guardias, en este caso, porque hacen falta, pero no las hay de psiquiatría, en este caso, Yoné. ¿Qué es exactamente lo que solicitas y el por qué? Claro, evidentemente. Mira, Paula, yo creo que yo sí tengo claro algo en esta legislatura y que yo siempre prometí en campaña electoral, y ya no solo por compromiso político, sino también como compromiso profesional, es que todo lo que yo estaba viviendo con mis compañeros y compañeras en el servicio de urgencia, en el que veíamos gente muy joven, sobre todo chicos, hemos visto el caso de la niña que desgraciadamente se quitó la vida. Sí. Fíjate tú, si no hubiera sido bueno a lo mejor tener esa aplicación de apoyo emocional en el que poder identificar que hay un niño que está sufriendo bullying, porque muchas veces los niños de 12, 13 años, en el que ya es más común que los padres estén separados, desgraciadamente tienen un móvil, pero tienen que tenerlo porque quieren comunicarse con sus padres. Y imagínate que hubiera tenido esa niña pues esa oportunidad de tener una aplicación donde a través de un WhatsApp pueda detectar la administración de que hay una niña sufriendo bullying, ¿no? Entonces, que no es una excusa de que eso se podía haber evitado, pero es una herramienta más que puede disponer los jóvenes para apoyo emocional. Para mí la salud mental es lo más prioritario que hay en esta legislatura, y me da igual la consejera los palos que me dé, los nos que me dé, las negativas que yo reciba. Yo voy a seguir insistiendo, porque es que lo sufro yo mismo. Antes estaba comentándoselo a tu compañero aquí, acabo de empezar con la psicóloga otra vez. O sea, cuando uno tiene un momento de estrés, cuando uno tiene mucha carga emocional, cuando también depende del tipo de persona que eres, necesitas de un psicólogo o de una terapia psicológica, no necesitas pastillas. Ojalá que no tenga que tomar Transilio ni diazepanes, sino que las personas tengan un profesional que les ayude a gestionar las emociones, a poder tener una terapia especializada. Entonces, para mí la salud mental va a ser clave en esta legislatura, y voy a seguir insistiendo. Digan lo que digan. ¿Por qué es importante esta subunidad de salud mental, Paola? Pues porque es que tenemos un espacio en Lanzarote, en el Hospital Molina Arosa, donde no puede ser, porque siempre haya sido así, que se estén recibiendo a pacientes con brotes psicóticos, que este tipo de pacientes cuando vienen con una alteración de la conducta, vienen agitados, vienen gritando, vienen golpeando, porque no son coherentes ni tienen conciencia de lo que están haciendo, pueden incluso autolesionarse sin quererlo, o pueden lesionar a cualquier trabajador que esté allí, o a cualquier otro paciente que vaya por otra patología, porque el espacio que están ahora mismo atendiendo a esos pacientes, después de que son valorados en triaje, son 4 boxes que están al lado de los boxes de pediatría. Y no puede ser que estemos nosotros
bueno, yo siempre hablo como nosotros porque siempre me considero como Sí. profesional sanitario y no se me quita la cabeza, pues yo años. Pues que nosotros, que los profesionales, una vez que valoren un paciente con un trastorno psicótico en horario de guardia, de 3 de la tarde a 8 de la mañana al día siguiente, no tengamos un psiquiatra que venga a valorarlo, están localizados en su casa, pero supuestamente si tú estás localizado es para que te llame el médico de urgencia y te diga, oye, mira, tenemos una urgencia psiquiátrica. Lo más normal es que se desplace al hospital y valore el paciente. ¿Y qué es lo que se hace ahora mismo? Pues depende de la voluntad del psiquiatra, desgraciadamente. Depende de la voluntad del psiquiatra. Hay algunos que van, me consta de que van, una vez que se les llama, van a valorar el paciente, y hay otros que no van, sino que dan las indicaciones a través del teléfono. Y cuando van es al día siguiente para valorarlo, pero claro, ¿qué se encuentran? Se encuentran un paciente que ha estado durante 12, 14 horas bajo sedación y sujeción mecánica y no pueden valorarlo. Entonces, muchos dicen, no, pero es que, Joné, es que cuando el psiquiatra va no va a poder valorarlo porque también hay que sedarlo y sujetarlo, es verdad, porque cuando llega en un momento agudo no hay otra opción que sujeción mecánica y darle un pinchazo para una sedación. Pero hombre, que sea lo mínimo posible, la menor dosis posible, pero es importante que si en el momento que llega el paciente agitado con el familiar, desgraciadamente que se tiene que tragar cómo llega su familiar, ya puede ser su hermano, su madre, su padre, su hijo, cuando llega en ese momento de agitación, en el que todos además es una situación violenta para el familiar, porque todos tenemos que ir a una y sujetarlo mediante correas y de manera un poco que no es la más correcta en cuestión al familiar y en el espacio, lo ideal sería que el médico de urgencia le pusiera un busca al psiquiatra de guardia que está arriba en la planta descansando, a las 2 de la mañana, oye, mira, baja que viene un paciente con un brote psicótico. Y me vas a decir tú a mí, Paola, que no es mejor que baje el psiquiatra al ascensor y que vea ese momento en el que él pueda hacer una valoración inicial y diga, mira cómo vino este paciente de agitado. Ahora sí estoy viendo cómo está de agitado este paciente, que muchas veces puede ser nuevos pacientes que no conoce, que no son diagnosticados todavía. Entonces hace una primera valoración y él marca las pautas y dice, pues mira, pues vamos a ponerle este tratamiento, este, y yo voy viendo la evolución. Y al día siguiente se le valora, se le evalúa y ya se decide si se ingresa o se da el alta. Y sobre todo que tengan un espacio, como tiene el Universitario de Tenerife. Yo fui con el gerente y me enseñó aquello era una maravilla. Y tenían un espacio íntimo en el que si se agitan, en el que en caso que haya que tener contención, sujeción mecánica, el paciente no tiene por qué pasar esa alteración de la intimidad y salvaguardar su... ¿Por qué cualquier persona en un momento de la vida puede tener un brote psicótico? Puede pasar a cualquiera. ¿Y por qué una persona que está al lado, Paola, con un cólico nefrítico, tiene que ver que yo tengo un brote psicótico? Porque además es muy desagradable ver a una persona así. Y el día de mañana me la puedo encontrar en una cafetería. Y me va a decir, mira, ese que vi ahí, porque la gente somos así, mucha gente es así, esa persona que vi ahí la vi el otro día en el hospital de esta manera. Eso tenemos que intentar evitarlo. Entonces, son cosas que no valen dinero. ¿Y eso iba a decir justamente? ¿Es el dinero el argumento de la negativa? ¿Cuál es el argumento de la negativa? ¿De que ese psiquiatra, ese profesional no pueda estar efectivamente ya en el centro hospitalario disponible? O incluso también no solo del profesional, sino del espacio que hablas. ¿Es el dinero? Bueno, ahí tienes el documento que te mandé de la consejería, donde me imagino que ese documento fue derivado a la gerencia de Lanzarote y esa fue la contestación, donde dice que no es importante una guardia presencial porque no se considera la patología psiquiátrica una urgencia. Sí, dice, teniendo en cuenta que la urgencia psiquiátrica no es emergencia, no es necesaria su presencia física 24 horas del día, como en otro tipo de especialidades, como pueden ser el intensivista o el cirujano, cuya presencia puede ser requerida en el servicio de urgencias lo antes posible. Vale, ¿y en el universitario por qué si es una emergencia? ¿Por qué en el universitario si hay guardia presencial de psiquiatra? ¿Por qué en el doctor Negrín? ¿Y por qué en Lanzarote no? Y luego lo que pone ahí es porque la media de pacientes en Lanzarote es de 2 a 3 pacientes. Exacto. Entonces, si vamos a hablar de la media de operaciones que se hacen de urgencia durante un turno de guardia, podemos tener la sorpresa de que no hay ninguna. Yo he estado en un hospital en el que en muchas guardias el cirujano no tiene que intervenir en toda una noche, porque no hay ninguna. Sí, a lo mejor toca una barriga o una valoración. Oye, mira, el médico tiene sospecha. Mira, tócame la barriga de este paciente, a ver si puede ser un apendicitis o no. Le toca, bueno, pero que no es una emergencia, es una valoración. Una emergencia es, por ejemplo, pues que haya un politraumatizado, un accidente de tráfico y el cirujano tenga que intervenir rápido. Una apendicitis, una cesárea, un intensivista, ¿por qué? Porque llegue un infarto, llegue un paciente que haya que tener vigilancia intensiva de intubación orotraqueal. Eso son emergencias.
Pero también, ¿por qué no es una emergencia aquí y en Tenerife y en Gran Canaria así? ¿Y no crees que esto cambie, Yoné? Lo digo porque yo insisto, ojalá no fuese así, pero desafortunadamente siguen incrementándose los casos que eso es otra cosa a investigar, ¿no? Aparte, pero siguen incrementándose los casos de problemas de salud mental y todos estos escenarios posibles que estás comentando. ¿No crees que esto pueda cambiar? Precisamente porque hay más demanda, cada vez más demanda. Yo espero que sí, pero es que hay mucha gente que tiene la venda a los ojos y voy a hacer una cosa que yo sé que me van a caer encima, pero muchas veces quien tiene la venda a los ojos son los propios profesionales. Muchas veces quien pone trabas son los propios psiquiatras, los que ponen las trabas, a que haya más psicólogos, a que existan las guardias presenciales, muchas veces son eso. Yo tuve una reunión con Pablo Eguía y en la reunión esa estaba muy molesto cuando yo llevé la iniciativa de la subunidad de salud mental al Parlamento, porque me dijo que los psiquiatras le habían trasladado que no estaban de acuerdo entonces, y que tenía una carta, por lo visto, en la que le comunicaban a él que no estaban de acuerdo con esa iniciativa. Yo le dije que me diera la carta, que lo publicaran, que hicieran una entrevista, que vinieran aquí, que venga aquí el jefe de psiquiatría y diga que no es importante, que no me lo den ese papel, que venga aquí de cara al público, como hago yo, porque al final das la cara al público, que dé la cara al público con todos los problemas de salud mental que hay en la isla y en Canarias, y que diga aquí, en una entrevista, no es necesario que yo esté presencial o mi equipo en el hospital Molina Orosa. Es que a mí me cuesta entender, Yoné, imagino que a ti también, como profesional sanitario, precisamente esto, que el propio profesional dedicado exclusivamente y que ha estudiado para esto, no esté dispuesto a atender con máxima prioridad y rapidez, inmediatez los casos. No, no es atender, es a lo que dice ahí, a que no lo ven una emergencia. Con inmediatez, sí. Exactamente, entonces, un paciente que viene con un brote psicótico, en el que es valorado por un enfermero o una enfermera en triaje, donde la asume la responsabilidad ya ese enfermero. Tú imagínate que lo pasas, es lo que suele pasar, lo pasas a un área que no está destinada para eso, donde hay mangueras, Paola, porque hay mangueras para aspiración, porque hay artilugios, hay cestillos, hay muchos artilugios en el que el propio paciente se puede hacer daño. Y es una zona que no está vigilada, porque es un box, son 4 boxes, donde el enfermero que está responsable de ese área está para adelante para atrás, cargando medicación, con pacientes para adelante para atrás, y en cualquier momento ese paciente se te puede escapar. O en cualquier momento ese paciente, como no hemos encontrado en muchas ocasiones, se puede estar autolesionando, en el que hemos visto pacientes con sábanas en el cuello, por ejemplo, intentando hacerse daño. Hemos visto a pacientes psiquiátricos, y me da igual contar la verdad, porque es que es la verdad, y estoy cansado de que me llamen alarmista, de que me llamen que soy un populista. Es que es la verdad que no hemos encontrado pacientes psiquiátricos que hemos intentado retenerlos en el hospital, en ese área que no está destinada para ellos, y se escapan. Y luego nosotros nos desalamos, porque decimos, ¿dónde está el paciente? Se fue. Y tú imagínate cómo la sensación que se nos queda a nosotros, sabiendo que es un paciente psiquiátrico y que se nos ha ido, o un paciente psiquiátrico que se ha soltado la sujeción mecánica, que además, bajo indicaciones nuestras, no de psiquiatría, porque todavía no lo ha valorado, y que puede incluso agredir a otro paciente que está en un box al lado de él. ¿Quién toma ahí la responsabilidad? ¿Quién es el responsable? Pues yo creo que sí son situaciones en las que quien tiene que mandar ahí no es otro especialista, sino psiquiatra. Es muy complicado, es un asunto muy complicado, Yoné, perdona que tengamos que ir porque es que sin darme cuenta se nos va el tiempo, pero yo honestamente creo que se nos vaya el tiempo hablando de un tema como este, yo lo veo fundamental, con lo cual, bueno, pues veremos y seguiremos al tanto a ver de qué es lo que ocurre y sobre todo si se van atendiendo, yo insisto, conforme a la demanda, sobre todo, lamentablemente, este tipo de asuntos. Pero insisto, no nos queda tiempo, Yoné, y bueno, recientemente también hemos tenido ese debate del Estado de la Nacionalidad de Canarias, donde se ponen sobre la mesa muchísimos aspectos. De forma así un poco general, Yoné, por lo que he podido escuchar por tu parte, has dicho que casi que todo no es tan maravilloso como lo han pintado en ese debate del Estado de la Nacionalidad de Canarias, Yoné. Mira, yo soy más viejo que tú, un callo. No sé qué exactamente qué aspectos destacas, pero... Yo soy más viejo que tú, un callo, y cuando yo no estaba en Netflix ni nada de esto, ni nada, y nosotros teníamos los dibujos Disney, las cintas VHS esta, ¿no sabes lo que era la cinta VHS? Yo también llegué por ahí, a verla. Sí, yo me acuerdo. Mi padre me llevaba, hoy que es el día del padre, mi padre me llevaba al videoclub y me ponía, y yo cogía mucho Alicia en el País de la Maravilla. Y Alicia en el País de la Maravilla tiene un trozo en la película que era el que más me encantaba y que yo le daba para atrás y para adelante, que la cinta se rayaba, en el que celebraban el no cumpleaños. Y yo como era Ginny, digo, ¿pero por qué están celebrando un no cumpleaños esta gente? Pero una fiesta que no vea allí en la mesa, ¿te acuerdas de esa escena? Que sale Alicia, el del sombrero, todo allí, el conejo, una fiesta que no vea.
Pues yo la sensación que tuve además, no solo en el debate, sino en muchas intervenciones que veo del gobierno, es que están celebrando un no cumpleaños, totalmente, porque todo va bien, sacamos la tarta, y tú dices, pero ¿qué cumpleaños estamos celebrando? Si es que Canarias no es la Canarias que tú estás transmitiendo. Bueno, pero ni todo irá tan bien, ni todo irá tan mal, Sí, Yoné. pero no para celebrar un cumpleaños. ¿Sabes? Que a lo mejor, bueno, podías ya te un cortado, pero celebrar un cumpleaños, lo que yo vi de Clavijo era que todo va bien. Yo creo, sinceramente, Paola, porque esto va a quedar grabado aquí, sí. si yo algún día aguanto en esto de la política, que vamos a ver, pero si yo algún día tengo algún área de responsabilidad, yo voy a ser súper autocrítico con mi gestión. Y si yo llevo una gestión de algo, de algún área, y veo que no funciona bien, lo voy a decir. Y si yo veo que hay carencias, pues sí, lo estoy haciendo mal, tengo estas carencias, hay que mejorar esto. Lo que no puede ser es que en un discurso de casi 2 horas no se dé el término pobreza, cuando Canarias es la comunidad autónoma más pobre del conjunto del Estado. Entonces, si no estamos hablando de pobreza, si no estamos hablando de falta de vivienda, si no estamos hablando de que tenemos un modelo desarrollista que no puede ir a más, si no estamos hablando de que las urgencias de los hospitales están colapsados, el personal se te está ya incluso manifestando hasta en las puertas del Parlamento. Entonces, si estamos hablando de que cada vez hay más personas esperando por un especialista, por una prueba diagnóstica, ¿por qué va todo tan bien? ¿Por qué celebramos un cumpleaños? No celebremos un cumpleaños, porque es que la realidad de Canarias no es eso. Entonces me faltó eso. Y me faltó otra vez Lanzarote, porque es que Lanzarote no se nombra. En todas las propuestas de resolución que preparamos, y luego nosotros tuvimos que valorar la del gobierno, Lanzarote no, lo único que aparecía allí era apostar firmemente por Canarias, sobre todo el Hierro. Canarias, sobre todo La Gomera. El Hierro, sobre todo, y yo le dije a Carmen, la diputada Carmen, mi compañera, digo, Carmen, ¿tú estás leyendo lo mismo que yo? Digo, chayo, esta gente está en todos lados. Claro, ¿por qué? Porque ellos son los que mantienen el gobierno también. Claro, pero yo te iba a decir, yo siempre digo lo mismo aquí. ¿Es problema del gobierno de Canarias o es problema de quienes están aquí que no alzan la voz frente al gobierno de Canarias? O sea, o parte y parte, o no lo sé, pero digo yo que los de aquí también tendrán que hacer algo de autocrítica, ¿no? Yo qué sé, hablo del grupo, de quien gobierna aquí también, no solo de la oposición que es tu caso. Exactamente. Yo creo que cuando tú eres diputado elegido por una isla, tú tienes que defender esa isla y los intereses de esa isla. Es lo mismo que estábamos hablando del PP de Canarias con el tema de la migración, o con los diputados que van a Madrid. Pero hombre, yo creo que, y más ahora que están gobernando en las mismas instituciones, si tú eres presidente del Cabildo, además eres diputado, da peso ahí a ese gobierno para que den más recursos para Lanzarote y que salga, aunque sea en esas propuestas de resolución, porque al final parece que el diputado del Hierro, Raúl, que a Raúl, yo le digo, Raúl, estás gozando, mi niño. Raúl y Casimiro Curvelo, al final son ellos los que tienen el peso del gobierno y porque son ellos lo que se nota cuando tú ves cualquier tipo de iniciativa, ya lo vimos en el combustible, al final con la matraca que dimos, pues al final lo dieron para el resto de las islas, menos Lanzarote, porque han puesto ahí que es un mínimo de 5 céntimos, porque han puesto la gasolinera, los CO, ahora una persona de Playa Blanca va a bajar Recife para ahorrarse 10 céntimos. ¿Sabes? Entonces son cosas que la verdad que yo sí que he hecho en falta de que verdaderamente, pero eso es la culpa no solo de la clase política, también es de la ciudadanía. La ciudadanía tiene 4 años para valorar, esto es como una carrera, como un examen. Y cuando tú veas el resultado de quién ha defendido a Lanzarote o no en el Parlamento, pues ahí tienes que depositar el voto y tu confianza, y si no, no sigas depositando el voto en una persona que va allí y parece que es del Hierro, La Gomera o de otra isla, no sé. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, Yoné, ahora sí, pero seguiremos hablando en próximas ocasiones. Además, bueno, ahora lo comentaremos en tiempo de tertulia rápidamente, pero bueno, que es la última entrevista de la semana, sé que todavía queda jueves y viernes, pero ahora les comentaremos el por qué no tendremos entrevista jueves y viernes. Iba a comentar con todo esto que has mencionado, que me he anotado todo, porque el lunes, que será la próxima entrevista, por tanto, tendremos al presidente del Cabildo de Lanzarote, si no cambia la agenda, también diputado, efectivamente, con lo cual podremos también preguntarles estas, entre otras... ¿Estará bien que le preguntes lo de la salud mental, qué opina él? Sí, claro, se lo preguntaré, me lo anoto. Muchísimas gracias, Yoné. Muchas gracias a ti, como siempre, Paola. Ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, lo dicho, que no se marchen, que enseguida regresamos en tiempo de tertulia con compañeros periodistas.